Este programa está auspiciado por Ayurvedas y Sat Chiananda, espacio holístico, un camino hacia uno mismo, para quienes deseen armonizarse interiormente y mejorar la calidad de vida a través de algunas de las disciplinas que ofrecemos para el autoconocimiento, desarrollo y crecimiento personal. Ayurvedas y Sat Chiananda, espacio holístico. Calle 120, número 1866, Departamento 1, entre 70 y 71, La Plata. De tus ojos me lo cuenta todo. Me abrazas, me preguntas al oído si te quiero un poco. Bueno, estamos nuevamente en el aire y ya está con nosotros en una entrevista telefónica el doctor Hugo Marcelo Moviglia. Un aplauso para él. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, usted, vos, digo, ya estuviste en nuestro programa, estuviste presente en el estudio, ahora no estás en el estudio, ¿por qué razón? Sí, estuvimos ahí varias veces y bueno, ahora a partir de abril he decidido hacer un cambio en el rumbo de mi vida y me vine a vivir al sur argentino. Ah, mirá qué interesante. ¿En qué lugar estás del sur? Estoy en la provincia de Neuquén, en Martín de los Andes. O sea, yo hace más o menos 3 años empecé a hacer consultorio acá en la especialidad de urología y sexología, que son mis especialidades. Y bueno, cuando algún momento en mi vida voy a tomar la determinación, y bueno, fue a partir de este año que abandoné la práctica hospitalaria, los consultorios, y dije, ¿por qué no hacer un cambio de vida? Porque acá es una calidad de vida absolutamente distinta y es lo que uno buscaba, y bueno, acá estamos. Pero metiendo la sexualidad en la Patagonia. Ah, claro, seguís con tu profesión, pero allá en San Martín de los Andes. Sí, de una manera, Gustavo, mucho más distinta, ¿no? Porque el trajín mismo del hospital no lo tengo, y los consultorios acá son más tranquilos. Estamos justamente hablando del tema sexual. Cuesta mucho tratar el tema acá, porque es una ciudad que no estaba acostumbrada a hablar abiertamente de sexualidad, así que estamos con un pequeño trabajo inclusive salgo por una radio acá local, tengo un programa de radio, y estamos tratando de inyectar diariamente esto de la sexualidad que tanto nos cuesta hablar, ¿no? Bueno, tenemos que decirle a la audiencia que el doctor Hugo Marcelo Moviglia es médico, pero también es especialista en clínica quirúrgica, especialista en urología y sexólogo clínico. Así es. Esta es el currículum del doctor Hugo Moviglia, y viviste en La Plata dando servicio durante muchos años. Así es. Servicio público. Estuve en el hospital público, en el hospital San Roque de Bonet, también fui médico del servicio penitenciario. Bueno, trabajaba mucho en el área de consultorios. Ahí en La Plata, ustedes saben perfectamente, es una ciudad muy pionera en la cirugía de cambio de sexo. Yo en un momento tuve la suerte de formar parte del equipo quirúrgico del doctor Fidalgo, y que hace estas cirugías de cambios de sexo, por así decirlo. Generalmente son asignaciones sexuales, y bueno, así que hemos trabajado mucho en el área de sexualidad ahí en La Plata. ¿Y sexología tuviste la oportunidad de estudiar con el famoso Juan Carlos Kuznetsov, el padre de Andy Kuznetsov, que es un referente en la sexología en nuestro país? Sí, así es. Esto es muy importante porque siempre Juan Carlos Kuznetsov habla de que tenemos como un cierto analfabetismo sexual, ¿no? Algo de eso te iba a preguntar, sí. Nosotros, es más, yo me he recibido, y cualquier médico que me está escuchando, nosotros salimos de la Facultad de Medicina con el título del médico abajo del brazo,
y nadie nos ha hablado de sexualidad, Es nadie. increíble. Hablan de anatomía, de reproducción, pero no nos hablan de sexualidad. Y bueno, entonces yo hice ese posgrado con el doctor Juan Carlos Kuznetsov, que entre paréntesis, yo este último viernes, hace 2 días, empecé un programa nocturno acá en San Martín, que se llama Sexo Consentido, y siempre mi padrino Celi, así que estuvimos 1 hora de reportaje con Juan Carlos hablando de sexualidad. Muy bueno. Vamos a la tanda un minutito, ¿nos esperás? Y ya volvemos. Dale, tranquilo. Gracias, Hugo. Al aire. Hugo, entonces, hay un concepto muy interesante que vertiste, lo tomaste de Juan Carlos Kuznetsov, del analfabetismo en sexualidad. Y, a ver, venimos del siglo XX, que, digamos, es el siglo de la revolución sexual, de alguna manera. A partir del siglo XIX, fines del siglo XIX, hay como un cambio de perspectiva acerca de la sexualidad, porque aparece la cuestión psicológica relacionada con la sexualidad. Y durante todo el siglo se viene gestando como una especie de cambio y de amplitud de mirada en relación a lo sexual. Pero el siglo XXI es donde, me parece a mí, ¿no? A ver si estás de acuerdo con este análisis. En el siglo XXI, precisamente, estamos nosotros como sociedad argentina, en Argentina, estamos viviendo una explosión de diversidad en relación a lo sexual. Y eso provoca desconcierto, digamos, porque no tenemos nada fijo, hay muchos conceptos nuevos que están aflorando y que cambian todas las relaciones. ¿Cómo, y ahí vamos al tema central de la charla, cómo nosotros transmitimos a nuestros hijos nuestro saber de manera ordenada en relación a la sexualidad, teniendo en cuenta que hay un montón de discursos que se cruzan y que están fuera de la familia y fuera del alcance de los padres? Sí, muy bien decís vos que el hecho de tener cierta apertura, mayor libertad en los medios, inclusive en las familias, que se hable más, eso no quiere decir que se hable bien. Por eso yo recalco esto del analfabetismo, porque en realidad se habla de educación sexual, se habla de educación sexual integral en los colegios, hay una ley de educación sexual y que en muy pocos colegios se instruye. Entonces yo creo que seguimos con ese analfabetismo sexual, lamentablemente, y se cometen a partir de eso muchísimos errores. Es decir, yo hoy veo que cuando se dice voy a un colegio o una escuela a hablar de educación sexual, me encuentro con un docente que agarra una zanahoria y enseña cómo se coloca un preservativo, como si fuera un pene. Entonces reducimos la sexualidad a que es una prevención de embarazo, y si bien es cierto es un punto en 1000 puntos, porque cuando hablamos de sexualidad cuesta muchísimo hablarlo con sencillez, con claridad, y sobre todo cuando hablamos de, como vos decís, con chicos, ¿no? Con nuestros hijos, porque nos cuesta hablar, es un tema vinculado al pudor. Vos fíjate que a los chicos se le dice, y mira, tenemos el pirulín, el pitín, la polola, y cuando hablamos de rodilla, cuando hablamos de codo, y ese hecho de ponerle de apodo engloba ese temor, esa vergüenza, hablar de temas. Y sexualidad, Gustavo, va mucho más allá del área reproductiva. Sexualidad implica respeto al cuerpo, respeto al otro, respeto a la orientación sexual, el saber que mi cuerpo me pertenece y que nadie tiene que tocarme ni abusar de él, y ahí entramos en el tema de abuso sexual, y eso se habla con los chicos, cuando empiezan a hacer sus primeras preguntas, cuando empiezan esa famosa etapa que se empiezan a tocar, a explorarse, que es un área absolutamente normal, y hoy todavía... ¿En qué edad sería eso? Y a partir de los 4 o 5 años ya los chicos empiezan a tener su identidad sexual y empiezan a explorarse, porque el explorarse significa también placer, y encontramos padres que todavía cachetean las manos de los chicos y diciendo eso no se toca, eso no se hace, y cuando nosotros volcamos al área de que no se hace, le volcamos el hecho de que es algo chancho, que no se hay que hacer, y encima el chico empieza a vincular el sexo con
con lo chancho y con lo oscuro, y eso no es el perfil que tratamos de dar. ¿Cómo sería, digamos, cuál sería la actitud más adecuada en ese caso? La actitud más adecuada es explicarle, los chicos están muy despiertos, y explicarles que es normal que se toquen, es normal que les dé placer, que eso lo tienen que hacer en su intimidad, que no lo tienen que hacer todo el día porque si no se van a irritar y le va a producir dolor, pero es absolutamente normal que un chico se explore, que se toque, como es absolutamente normal que unos años más adelante, cuando empieza la movilización hormonal, un chico y una chica, lo digo detenidamente, empiezan a masturbarse para encontrar placer. Y la masturbación justamente hay que conducirla, porque a nuestro hijo o nuestra hija hay que decirle que es normal que se toque, normal que pueda tener un orgasmo, normal que pueda tener una eyaculación, pero lo tiene que hacer en intimidad, lo tiene que hacer en un área fuera de lo rodeado de gente. Entonces ese chico va a aprender. Hoy una de las causas más frecuentes de consulta en adolescente es la eyaculación precoz. Y te puedo asegurar que todo lo que uno pregunta son chicos que le han dicho que la masturbación no tiene que hacerse, porque no le hace mal a la cabeza, porque ese famoso refrán que le van a crecer los pelos en la mano, incorpora al chico como algo culposo y penoso masturbarse, por lo tanto lo va a seguir haciendo porque es algo absolutamente biológico, lo va a hacer en su intimidad, apurado, y ese apresuramiento le va a llevar a que va a eyacular rápido, y ese chico va a ser un futuro paciente de un sexólogo diciéndole tengo eyaculación precoz. Muy bien, nosotros veníamos, como decíamos, ¿no? Veníamos de una cultura muy represiva en la década del 70, en el 80 también se extendió, que precisamente ligaba la vida sexual a la culpa, ¿no? Buenas partes de nuestros deseos estaban siempre asediados por la culpa y por el castigo. Y de pronto ahora eso se ha ido relajando en las nuevas generaciones. Tal cual. ¿Hasta qué punto, digamos, está bien que haya esa relajación y cuáles son los límites, digamos, de esa relajación? Claro, no, lo que pasa es que, lamentablemente, vos decís, por cuestiones culturales, religiosas, siempre, hay que nombrar la religión, siempre se vinculó la sexualidad con la reproducción. Es decir, todo era vinculado. ¿Por qué? Porque en un tiempo muy antiguo el mundo era un páramo, no existía gente, entonces el creador dijo, bueno, júntense y reproducirse para poblar todo este páramo. Entonces era el contacto sexual era con fines absolutamente reproductivos. Vos hablaste de revoluciones sexuales, una de las funciones biológicas, bíblicas, fue justamente el área reproductiva de la sexualidad. Pero hay otra función importantísima que es absolutamente fisiológica, que es la función del placer. Hoy no se puede negar que la sexualidad engloba el área del placer. Y no se podía separar, eso hasta llevó a muertes y a luchas importantísimas, no se podía separar el área del placer del área reproductiva. Vos hablaste de revoluciones sexuales, en el año 1960, la década del 60, aparece la primera revolución sexual, que es justamente la aparición de los anticonceptivos. La aparición de la pastilla anticonceptiva permitió a las parejas poder tener sexo con el fin exclusivamente placentero. Entonces, llegamos a esta idea de que el placer hace muy bien. Hoy nosotros como médicos tenemos que decir que la sexualidad, no digo la relación sexual, la sexualidad tiene muchísimo que ver con áreas importantísimas de la salud, porque si yo tengo una buena educación sexual, tengo buenos encuentros sexuales, voy a tener una buena salud psicológica y fisiológica. Bueno, muy bien, ahí estás respondiendo a una de las preguntas que nos había dejado el director de la radio, Enrique Roca, que estuvo presente acá. Enrique es un amigo. Mariano Roca. Mariano Roca. ¿Y cuál era la pregunta, Lali? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Dice, ¿cómo afecta la regularidad del acto sexual en el humor de las personas? Absolutamente en todo, porque cuando... Vos fíjate que nosotros tratamos de inculcar que la sexualidad es un acto absolutamente normal y de la naturaleza. Es decir, vos fíjate que
la ley de la naturaleza que nos rodea nos implica que todo se hace con el mínimo esfuerzo. Es decir, estamos en plena primavera, yo estoy acá con muchas plantas alrededor, vos ves que están todas brotando, hay ningún esfuerzo, y yo te estoy hablando que hace 2 semanas estas mismas plantas estaban tapadas de nieve. Entonces, quiere decir que no hay esfuerzo para la naturaleza que salga el sol todos los días, no hay esfuerzo que tengamos las estrellas todas las noches y que tengan las plantas este florecimiento en esta época. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos absolutamente seres de la naturaleza y el encuentro sexual requeriría el mínimo esfuerzo. Yo cuando tengo un encuentro sexual con mi pareja, ya sea heterosexual o homosexual, yo hago un encuentro en la cual yo no tengo que pensar absolutamente nada porque va a salir todo en absoluta naturalidad. Una de las exigencias más grandes, una de las disfunciones más grandes en sexualidad es justamente a algo sin esfuerzo ponerle esfuerzo. Y cuando pongo esfuerzo empiezan a aparecer las primeras trabas y las primeras dificultades. Hoy la disfunción sexual más frecuente en el hombre es su autoexigencia. No que yo tengo que funcionar bien, no que yo encuentro con esta pareja y tengo que funcionar bien porque si no, ¿qué va a pensar de mí? Y todo ese acto consciente hace juntamente como una patada en contra, ¿no? Porque va a llevar a que yo empiecen a aparecer esas disfunciones psicológicas por la presión del cumplimiento, por la presión de que algo tengo que hacer para quedar bien, y lo que me va a llevar es una disfunción. Entonces, tener en cuenta eso, que cuando tenemos sexo, tenemos buena salud porque liberamos una famosa sustancia que se llama endorfinas. Endorfinas son sustancias del placer que se pueden liberar ante un hermoso paisaje o ante un hermoso encuentro sexual. Yo dije hace un rato que una de las funciones de la sexualidad es la reproductiva, la otra es del placer y otra tercera es de aumentar la autoestima. Cualquiera que está escuchando sabe que después de una linda encuentro sexual, la autoestima mejora, la persona se siente mejor, rinde mejor en el trabajo, rinde mejor haciendo actividad física, se encuentra de mejor humor, siempre se vincula eso a que da un estado de bienestar. Siempre recalco a los pacientes que el encuentro sexual libera estas endorfinas que producen mayor placer, mejoran el ritmo cardíaco, bajan la presión arterial, inducen al sueño. Ustedes van a vincular que cuando tienen un encuentro sexual tienen un poquito de sueño después porque se liberan otras sustancias que inducen al sueño, y siempre le digo a mis pacientes que es mucho mejor dormir después de un lindo encuentro sexual y no recurrir a un psicofármaco que me duerme, pero me duerme en forma artificial y con el tiempo me va a hacer mucho daño, ¿no? Doctor, y en cuanto a lo que usted dice que el hombre, las mayores consultas son que el hombre está como sobreexigido, ¿la mujer exige más o es cuestión del hombre? No, la mujer no exige nada, esos son tabúes masculinos, por eso casualmente en este programa que yo les acabo de decir, que empezamos este viernes, muchísimos llamados con estas nuevas liberaciones de fotos hot de actores que aparecen, y entonces empiezan los mitos sexuales, que son creencias populares, como que el tamaño es importantísimo en el sexo, y esto de la frecuencia, y que todas estas exigencias. La exigencia es absolutamente masculina. El hombre ha vinculado, y esto hablamos de antigüedad, de épocas antiguas, siempre las imágenes fálicas, el pene está vinculado con el poder masculino. Yo si hablo de la antigüedad, había un dios griego que se llamaba Priapus, que era un dios que se representaba con un enorme pene, y las mujeres ofrecían su virginidad cuando se iban a casar, eran penetradas por ese dios y ofrecían su virginidad en pos de una buena matrimonio, de fértil matrimonio. Entonces siempre, si ahora nos vamos a estos tiempos, fíjense las imágenes del obelisco de Buenos Aires, imágenes fálicas, el caño de Marcelo Tinelli es una imagen fálica con las mujeres bailando alrededor de él. Siempre el pene se puso como elemento de poder. Por lo tanto, el hombre saca esa espada como si fuera la espada de He-Man, que es su pene, y ese pene no tiene que fallar, esa exigencia, y no tiene absolutamente nada que ver. La mujer a veces está como un simple espectador de todas estas fantasías masculinas. La mujer lo que quiere, y yo atiendo muchísimas mujeres, la mujer no quiere un pene enorme para que la penetre. Una mujer quiere, atrás de ese pene quiere un hombre, y un hombre que la trate bien,
que la acaricie, que la adule, que la trate bien, que la excite sexualmente. Y acá tiene que saber la gente que escucha que una mujer, si bien es cierto, forma parte de la excitación, la imagen fálica, no se excita con una foto de un pene, sino se excita con un hombre que la acaricia bien, que la besa bien, que la chupa bien, que la abraza bien y que le lleva a que su excitación sea el máximo para poder llegar a un hermoso orgasmo, ¿no? Bueno, no sé si les quedó claro. Sí, quedó clarísimo. Las mujeres se quejan sí, porque todas el fantasías hombre, masculinas son. Tenemos una cultura que sexualidad es igual a pene, pene erecto y penetración. Llegamos al orgasmo y se acabó todo. Y la sexualidad femenina es absolutamente distinta. Es una sexualidad distinta a la masculina, y bienvenido que sea así, en la cual tiene factores emocionales muy vinculados. Una mujer que tiene un profundo problema, generalmente su libido se disminuye, mientras que el masculino quizá la libido aumenta para calmar su problema, justamente teniendo un encuentro sexual. Una de las consultas más frecuentes, esto se llama discronaxia sexual, es decir, hombre que tiene muchas ganas de tener sexo, que aturde a la mujer que tiene al lado de querer sexo cada rato, todos los días, mientras que la mujer no necesita tanta frecuencia sexual, sino necesita prepararse para un encuentro, y ahí es donde adquiere la importancia de un buen amante. Aquel buen amante no es el que tiene su órgano sexual más dotado, sino el que sabe que la sexualidad femenina pasa por mucho por el cortejo, por mucho por la preparación, para que tenga una mejor respuesta, ¿no? Muy bien, sí, quedó muy claro. Vamos a ver qué opinan los oyentes, ¿no? Que están muy atentos ahora. Muy bien, muy bien. Sí, porque acá ponen 5 veces por día, 5 veces en el mismo día, 5 veces en la semana. Bueno, hay toda una fantasía ahí. Eso forma parte de los mitos. Es muy frecuente, Gustavo, que me digan, ¿y cuántas veces la frecuencia? No sé, yo tengo parejas felices teniendo una vez por mes, y después los demás días abrazándose, tocándose. Hay un gran problema, una gran consulta sexual, que es la falta de deseo sexual. Y la falta de deseo en estos tiempos que vivimos, en los tiempos, porque vamos en contra de todo esto que te hablo yo de la sexualidad. Es una sociedad que cada vez miramos más celular, cada vez miramos más series por televisión, y evitamos los caminos iniciales del sexo, de la sexualidad, que es la mirada, es el cortejo, es la caricia. El doctor Kuznetsov casualmente me decía el viernes pasado, Eli, cuando encuentra parejas con falta de deseo, les indica la franeloterapia. La franeloterapia es 15 minutos todas las noches, nos acostamos, nos abrazamos, sin contacto sexual, nos abrazamos, nuestros cuerpos desnudos, abajo de las sábanas, nos quedamos abrazaditos, 15 minutos todas las noches. Justamente el deseo sexual se apaga porque hay una gran equivocación. Falta de contacto. ¿Cómo? Falta de contacto. Si yo llego a mi casa, Gustavo, después de una ardua tarea diaria, y pongo los pies en la mesa ratona, prendo el televisor y le digo a mi pareja que hay de comer, lo que voy a hacer es decir qué falta de deseo tengo, ¿no? Porque no viene. Entonces, el gran error de la gente es esperar el deseo sexual como si fuera un colectivo, ¿no? Lo espero en la parada. Algo que va a venir de afuera. Claro, y no hago nada porque hay sentimientos o sensaciones humanas que sí vienen solas. Si yo no duermo, me va a venir bostezo, me viene las ganas de dormir y yo duermo. Si yo no como, me agarra una languida de estómago que mi cuerpo me manda la señal para que yo coma. El deseo sexual es una de las pocas sensaciones humanas que hay que ir a buscarlas. Esa misma búsqueda que yo hacía con mi pareja cuando la conocí, estaba en pleno esplendor sexual, que teníamos mucha actividad sexual, es la que lamentablemente las parejas, sobre todo parejas de largo tiempo, van perdiendo y van evitando esos contactos, esas pequeñas cosas que hacen que nosotros estemos bien. Siempre digo en el consultorio, esos actos conscientes que yo hacía cuando yo la conocí, yo conscientemente me bañaba, me perfumaba, me afeitaba, ella se ponía ropa adecuada, ella guardaba ropa íntima, erótica, esos actos conscientes que uno va abandonando. Y yo siempre les digo, ¿por qué, si algo que hacía tanto efecto, que hacía tan bien a la pareja, por qué lo hemos abandonado si tan buenos resultados me daban, ¿no? Muy bien. Hay una perspectiva del sexual que tiene que ver
con lo individual, que de alguna manera, y con la relación de pareja en la intimidad, que un poco es lo que estamos charlando ahora y que supongo que muchos oyentes están tomando nota ahora, ¿no? Sí. Pero después también... Ahí está la segunda respuesta para Mariano Rojas. Ya está respondiendo. Después de 25 años de casado, ¿cómo volver? La franenoterapia es una buena línea de contenido. Lo bueno de aclarar de parejas estables y de largo tiempo, porque empiezan a conflictuarse, porque cometen otro gran error, que es vincular el sexo o el deseo con el amor, y eso es absolutamente equivocado, porque dicen, si yo no lo deseo, ¿qué quiere decir? Que no lo amo tanto. Entonces esconden como si fuera basura abajo de la alfombra, decirle, mira, no te deseo tanto como antes, y viceversa, cualquiera de los dos le puede pasar, hombre o mujer, y entonces van ocultando hasta que un día la alfombra no abarca tantos secretos, ¿no? Entonces hay que saber, como primer lugar, que el deseo no se vincula con el amor. Yo puedo estar en la calle y se me cruza una linda mujer y mi deseo aumenta mucho y yo no sé ni cómo se llama esa mujer. Es decir, no tiene que ver el deseo con el amor. Y lo que sí tiene que ver que el deseo se vincula, hablando de la antigüedad, con el dios Eros, que era el dios del erotismo. Entonces, el deseo sexual se vincula con el erotismo. ¿Y qué es erotismo? Transgresión, picardía, decir a mi pareja, mira, dejemos hoy el dormitorio, vamos a un hotel de alojamiento, vamos a alquilar una casita, no necesito tener mucho dinero, me voy un fin de semana a otro lugar, vamos al cine, nos tocamos, nos acariciamos, esa transgresión, esa picardía que hacíamos, como dije antes, y que tanto efecto nos daba. Hoy encuentro parejas que el hombre llega transpirado, de cansar, quiere tener sexo, no se afeita, tiene los olores propios del día, la higiene personal, no se afeita, o parejas que están hablando, ella depilándose en el baño delante de él. No, esas cosas no hay que perder, porque invariablemente hace que se vaya agotando esa energía tan linda que es la energía de la atracción. Lógicamente no va a ser la atracción del inicio, pero podemos trabajar en eso, en esos pequeños actos voluntarios, saber que una pareja es una empresa, como si fuera un kiosco que yo pongo, y yo no pongo un kiosco y no voy a atenderlo, yo voy y le pongo todos los esfuerzos posibles porque mi pareja lo merece, y mi pareja es una empresa que yo tengo que trabajar minuto a minuto para reflotarla, ¿no? ¿Y la actualidad y actualmente la sexualidad en los jóvenes? Un espanto, un espanto. Si me escuchan se van a enojar conmigo, pero es un espanto porque la sexualidad está vinculada pura y exclusivamente a la genitalidad, es decir, exploran el sexo como un encuentro de 2 o 3 minutos, como se pueda, con sexo oral, con sexo de contacto, con sexo... Y bueno, y eso tiene mucho que ver, lamentablemente, vos fíjate que siempre digo que el hombre, sobre todo el hombre, hablando de macho, tiene la fuente informativa de la sexualidad a través de la visión, de lo visual. El hombre, esto viene también de la prehistoria, que el hombre tenía que mirar para ver dónde están los animales que tenía que cazar, mientras que la mujer no exploraba tanto lo visual, sino lo olfatorio, lo sensorial. Y entonces hoy el hombre se instruye de lo que ve, y lo que ve son películas pornográficas. Entonces, si yo tengo un artista que saca fotos de su pene y me baja la información que mi pene es grande y con eso voy a tener una agenda de mujeres muy grande, yo me voy a mal informar porque no va por ese camino. Entonces, veo películas pornográficas que violentamente ataca a una mujer, que de golpe 5 hombres atacan a una mujer y que ella se desespera de placer con 5 hombres, y me está instruyendo que la sexualidad está vinculada a la violencia, al tamaño, a la frecuencia. Vos pensate que esas películas son montajes. Entonces... Hay una tendencia, o por lo menos en los últimos años se ha hablado bastante de esto, relacionada con nuevas formas de vinculación de parejas, digamos. Entonces aparece el concepto como el de poliamor y claro. visiones ampliadas de la pareja, digamos. Y entonces es muy interesante escuchar que hablan de vínculos, no hablan de mi cariño, de mi amor. Inclusive uno lo que cuando escucha estas nuevas visiones, hay algo que pareciera ser que, bueno, a ver cómo nos vinculamos
y la palabra que usan es esa, vínculo, sin afectividad, digamos. Pareciera que como que vacían de afectividad las relaciones, y ahí es donde sucede lo sexual, que aparentemente, según esta perspectiva, no tiene nada de sensualidad, es puro satisfacción, y por eso se rompen las parejas, rápidamente se rompen. Claro, es decir, los nuevos vínculos, como vos bien decís, es decir, acá el tema es muy abarcativo, ¿no? Porque no es solamente con respecto al vínculo, es decir, vos hablás de poliamor, ahí sí hay un vínculo amoroso, es decir, hay parejas, y esto hay que aceptarlo, porque yo lo puedo hablar con mis padres que tienen 80 años, no lo van a entender, pero no es cuestión de entender, sino de aceptar que hay nuevas maneras de vincularse, y esto, por ejemplo, el poliamor, la comunidad poliamorosa, que es muy grande, ellos hablan de que sí hay un vínculo afectivo y sexual con varias parejas a la vez, y ellos llevan la bandera de la sinceridad, la bandera de la confianza, porque nadie tiene que esconder un celular, por ejemplo, porque, Tomás, si yo sé que lunes, martes y miércoles salgo con Susana, y miércoles y jueves salgo con Marta, entonces, y lo mismo pasa con sus parejas. Distinto es cuando hay vínculos sin la parte emocional o afectiva de por medio, como por ejemplo puede ser, ustedes lo habrán escuchado, el tema de las parejas swing. Una pareja swinger son intercambios puramente sexuales, es decir, hay parejas que hay que entenderlo, vuelvo a decir la palabra, entender o aceptar, de que buscan a través de los vínculos, buscan el hecho de tener un vínculo sexual en la cual es puramente sexual. Entonces, la pareja swinger es un encuentro en la cual no hay afecto de por medio, no hay contacto con celular, no hay ningún tipo de vínculo afectivo, sino se hace un reduccionismo de solamente un encuentro sexual de descarga. Por eso hay que hablar de todas estas cosas, porque son nuevos vínculos que aparecen. Hay parejas también que, para esto que hablaba yo al principio, de que para adornar a su pareja empiezan a plantearse una idea de cumplir algunas fantasías. Quien no se ha planteado el hecho de tener un trío sexual, pero todo tiene que ser consensuado y consentido, y mientras sea consensuado y consentido entre los ambos miembros de la pareja, acá el problema aparece cuando alguien quiere imponer cosas a su pareja que no está de acuerdo, como por ejemplo el trío y todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Bueno, interesante ahí, que inclusive es el título de tu programa actual en San Martín de los Andes, tu programa de radio en San Martín de los Andes, que seguramente se puede escuchar por internet, sí, ¿no? Sí, todos los viernes a las 23, lo hacíamos ahí en La Plata, tuve la oportunidad lo hicimos por televisión, en QM Noticias, ahí salí por DirecTV, por todo el país, y después estuve ahí en una radio local, que lo hacía con Clarita Bacchini, que es una hermosa periodista de ella, hacíamos Sexo Consentido, y acá lo mismo, tenemos más o menos la misma idea de programación, es un programa de 2 horas, siempre hacemos una entrevista, esto fue Juan Carlos Kunesov, el viernes que viene vamos a hablar con Bernardo Stamateas, no sé si lo ubican, el pastor sexólogo, así vamos tocando distintos temas, y todo esto que, vuelvo a decir, con el tema de educación sexual quiere decir educar, acá no es cuestión de ponerse como maestro, sino es hablar de las cosas. Yo todavía hoy encuentro, cuando hablamos del tema de los chicos, mucha resistencia. Los padres, no, yo le voy a enseñar a mi hijo, mi casa, y acá no es cuestión de ser maestro, ni de agarrar un puntero y empezar a dar clases, sino entre todos hablar de estos temas sexuales que tan importantes son cuando tocamos temas tan peligrosos como son el tema del abuso sexual. El abuso sexual, vemos muchísimos casos que se dan a nivel intrafamiliar, cuando hay confianza de por medio, y todo esto hay que hablarlo, ¿no? Ahí íbamos, ¿no es cierto? Un poco hablábamos de la afectación como individuos en relación al sexo, pero después hay un contexto social. Ahora, después de la tanda, seguimos un poquito hablando de eso, cómo el contexto social presenta frentes problemáticos en relación a la sexualidad.
Perfecto, me parece bárbaro. Ya vamos al tanto y volvemos. Gracias, Hugo. Ahí estamos nuevamente en el aire. Hugo, tenemos un montón, hemos acá armado una mesa de Qué interesante de la debate, charla, sí. cómo uno aprende. Nos sacude. A ver, Laura tenía una pregunta. Doctor, yo estoy interesada en el artículo que publicó en su Facebook de la sífilis, la vieja enfermedad de transmisión sexual que se volvió con todo. Estamos hablando de que se cuadriplica la cantidad de gente con sífilis entre 15 y 24 años. Y hablar un poquito del preservativo, ¿no? Claro, porque parece mentira que todavía tenemos que inculcar el uso del preservativo, y es todo lo contrario. Hay algunos artículos que hablan de que, bueno, en este último tiempo, sobre todo por el alto precio de los mismos, pero en realidad es una mala costumbre de muchísimos jóvenes, parece mentira, de que no utilizan preservativo, o si no practican algunas justamente actividades sexuales que consideran que no pueden ser riesgosas. Hay una actividad sexual que hacen los chicos jóvenes que se llama petting o pitting, me parece que se nombra petting, que es contacto sexual, la famosa franela en cuanto a órganos sexuales sin penetración. Y eso hay que informar, por eso vuelvo varias veces, digo la palabra información, de que es importante informar que una actividad en la cual yo puedo rozar mis genitales con los genitales de mi pareja, puedo transmitir enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, el HPV, que es una enfermedad viral, y bueno, mirá si no es importante que el HPV en la mujer puede derivar en los años a un cáncer de cuello uterino. Entonces, se ha visto, y en ese artículo está, de que casualmente hablando con una colega dermatóloga, se han multiplicado los casos de sífilis, una enfermedad del siglo pasado, ¿no? Y todo tiene que ver con esto de no informar que el preservativo se tiene que usar siempre hoy en día, y desde el inicio hasta la finalización. Hay algunos chicos que me cuentan, sí, yo lo uso, pero ¿cómo lo usas? Y yo penetro un ratito y después cuando siento la sensación de eyacular, pongo mi preservativo. Entonces, parece mentira, pero estos errores se siguen cometiendo y estamos sufriendo todas estas consecuencias que estamos hablando, ¿no? ¿Son muy comunes entonces las enfermedades de transmisión sexual como HPV y sífilis en los jóvenes? El HPV estamos viendo prácticamente todos los días en el consultorio gente joven. El HPV, le decimos a la gente que está escuchando, es una enfermedad de transmisión sexual, viral, no se contagia en el baño, orinando, ni usando ropa de otra persona. Es un contacto que se da entre solamente contactos sexuales, de piel a piel. Esto lo aclaro porque es distinto, por ejemplo, al virus del SIDA. El virus del SIDA está presente en los fluidos nuestros, en el semen en el hombre, en el plasma en la mujer, en la sangre en la mujer. Por eso yo, para un contacto de HPV, que es de transmisión cutánea, puedo tener la transmisión a través de piel a piel. O sea, ¿Del beso también? ¿Cómo? ¿Del beso también? Exactamente, sobre todo de los besos genitales. Si yo tengo un HPV en la boca, yo puedo transmitir, a través de un beso, puedo transmitir la verruga a otra pareja. Son de piel a piel. Distinto no están los fluidos. Yo si tengo una pareja que tiene HIV, pueden tener relaciones sexuales con preservativo porque no va a haber contacto o tipo de contagio. En cambio, el HPV es una lesión de transmisión de piel y que produce en el hombre verrugas en la zona genital, paragenital, que en tratamiento en los hombres es un tratamiento doloroso, que se utiliza un ácido, que es el ácido tricloroacético, que se coloca en las zonas de las verrugas y se van cayendo, eliminando. Esto no quiere decir que vuelva a aparecer, porque el virus está en la sangre y con el tiempo puede volver a aparecer. Entonces, y en las mujeres se traduce con unas verrugas a nivel de la vulva, de la vagina, del cuello uterino, y como dije hace un ratito, si no las trato, por eso es importante que las mujeres hagan controles ginecológicos, es muy importante porque si yo no trato una verruga, con el tiempo desarrolla el cáncer de cuello uterino. Todos los cánceres de cuello uterino siempre derivan de una lesión de HPV. ¿Qué pasó con esa campaña de vacunación que se hizo en relación a HPV? No, la campaña sigue estando, se hace en forma efectiva. Eso a veces uno tiene grandes satisfacciones. Me pasó justamente en el programa de radio que
me llamaron de Salta, que estaban escuchando por internet el programa, hicieron todo un plan de vacunación a los chicos. A veces vuelvo a repetir, que instruir a los padres, porque hay muchos padres que se niegan a que las nenas de 11, 12 años se vacunen contra el HPV. ¿Y cuál es la razón de la negación? Y porque parece que estamos inculcando que tengan relaciones sexuales. Es así. Entonces, es importantísimo que las chicas a esa edad se vacunen, porque evitan esto que es tan riesgoso, que es tan frecuente, justamente, vuelvo al tema, por el analfabetismo sexual, ¿no? Muy bien, y un poco decíamos entonces, hay una relación obviamente que cada uno individualmente tiene con la sexualidad, pero luego hay un contexto social que va configurando prácticas, y algunas de esas prácticas pueden tener que ver con el placer y otras prácticas pueden tener que ver con situaciones aberrantes, digamos, ¿no? de mucho dolor. ¿Cómo incide, por ejemplo, en las grandes ciudades como La Plata, que te tocó tanto tiempo trabajar en el servicio público, y cómo cambia esa situación en un pueblo del interior de una provincia como es en San Martín de los Andes? No, es decir... Son los mismos problemas, me refiero. Claro, sí. En realidad son, si es lo que entiendo yo que te estás refiriendo vos, es decir, las parejas pueden tener códigos para aumentar su atracción sexual, su deseo sexual. Siempre digo que la actividad sexual es como se puede programar, no tiene que ser espontánea en todos los casos, y en cuanto más aditamentos, como una gran obra de teatro, cuanto más personajes y más cuide todo, puede resultar mejor. Hay parejas que cuando pasa esto de determinado tiempo pueden adquirir algunas prácticas que, si están, vuelvo a repetir la palabra, consensuado entre ellos, no va a tener ningún tipo de daño absoluto entre ellos mismos. Vos imaginate cuando surgió la película 50 sombras de Grey, después vino un batallón de consultas, qué pueden hacer, si eso lo pueden hacer, si es riesgoso o no es riesgoso. Sí, son prácticas, como acá estamos ya hablando del sadismo, del masoquismo, en la cual sádico cuando yo obtengo placer haciéndole, entre comillas, dolor a mi pareja, masoquismo cuando yo tengo placer, cuando yo me produzco dolor a mí mismo, y bueno, y después está el bondage, que es práctica de mirarse, de mirar tener actividad sexual, el uso de látigos y todas esas cosas. Es decir, tiene que estar, acá tenemos que partir la idea que son prácticas consensuadas entre las parejas, tienen que ser, de ninguna manera una de las mismas tiene que estar en contra, porque si ella está en contra ya no pasa a ser una práctica de ese tipo, y hay muchos casos, es más, yo a veces recomiendo las lencerías eróticas, vos sabés que están de moda, y acá hay acá en esta ciudad, que es un sex shop, es decir, todo lo que sea enriquecer con el uso de lubricantes. Hoy los lubricantes son de uso casi diario, y hay lubricantes saborizados, y se utilizan ropas íntimas. Chocolate. Claro, ¿por qué no? Sí, el otro día acá encontré... Yo tenía el aceite de maracuyá que me regaló el doctor. Mira vos, Sí. Espero que ya no tengas más, la hayas usado. Bueno, no te voy a mentir, pero lo dejamos para otro programa. Bueno, entonces, todas esas cosas que enriquecen la pareja, que tiene que ver con la información que siempre hablamos, la biología, el uso de aparatitos sexuales, que es un tema que a veces causa ciertas risas y que no lo uso, pero a veces ayuda a una disfunción sexual, a una disfunción orgásmica. Siempre explico que el órgano sexual por excelencia de la mujer es el clítoris femenino, que es como el mismo tamaño que el pene masculino, solamente que transcurre por la parte superior del conducto vaginal y aflora en su puntita hacia el exterior, y a veces el clítoris en un acto sexual normal, por así decirlo, un acto sexual convencional, no participa porque la penetración es vaginal y por lo tanto el clítoris no alcanza a tener cierto roce de estimulación. A veces con alguna postura sexual podemos adquirirlo, pero a veces necesita la mujer, me ha pasado casos de mujeres anorgásmicas que decían, doctor, me pasará algo, tengo un problema endocrino de glándulas, de tiroides, no sabía qué excusa encontrar, y lo que realmente le pasaba es que no encontraba
el orgasmo femenino con la penetración, porque no hay ninguna patología, sino simplemente, a diferencia del hombre, hoy dijimos que somos biológicamente distintos, el hombre encuentra placer con su pene y puede alcanzar el orgasmo con cualquier estimulación del pene, cosa que la mujer, al tener el clítoris fuera del lugar de la penetración, un poco por encima del orificio vaginal, necesita algún estímulo adicional que a veces lo encuentra en un vibrador, no en un enorme, porque la gente cuando habla de juguetes sexuales imagina un gran termo, ¿no? De 2 metros. No, termo en la mano, justo. Por eso, puede venir un vibrador chiquitito que le ocasiona, y mujeres han cambiado su vida sexual, en la cual en el mismo encuentro no reemplaza a ningún hombre, porque a veces los hombres son los que reniegan de la adquisición de un juguete sexual, no reemplaza a nadie, sino que participa justamente para todo esto que estamos hablando, que un encuentro sexual libere muchas endorfinas y la pasemos bien. Todo lo que es, todas estas cosas, por eso te digo, muchas mujeres cuando se van acercando a la menopausia, el elemento más importante, que la excitación, es la llegada de lubricación vaginal para que su penetración sea placentera, no lo puede tener porque está entrando en una etapa fundamental de su vida, que es la menopausia, y la menopausia, uno de los síntomas de la menopausia es no poder lubricarse en un elemento de excitación, por lo que tanto, con un lubricante neutro en cualquier farmacia o en un sex shop puede mejorar muchísimo su vida sexual. Por bueno, eso, doctor, no queremos abusar más de su tiempo, nos ha dado una cantidad increíble de información. Igual tenemos la pregunta. Y tenemos una última pregunta que nos ha dejado Mariano Roca, el director de la radio, acá que está escuchando, según lo que dijo, iba a estar atentamente tomando nota, ¿no? Tomando nota. Sí. Salud, y él nos pregunta si el acto sexual es equivalente, el acto masturbatorio es equivalente a una relación sexual. No es equivalente. Es decir, lo que yo puedo llegar con el acto masturbatorio es a tener una eyaculación y un orgasmo, pero ninguna acto masturbatorio va a alcanzar el placer máximo, que es el encuentro sexual. Casualmente Juan Carlos Cunesov nos enseña a todos sus humildes discípulos a que ninguna franela, ningún encuentro orgásmico reemplaza al encuentro del piel, del contacto de piel, del contacto de la franela, del contacto de un montón de cosas. Por eso digo que estamos en una cierta crisis sexual, que es el cortejo de la mirada. Ustedes saben que la mirada es el primer disparador del encuentro sexual. Aquel que sabe que mira a una persona que le atrae sexualmente, se produce un acto absolutamente involuntario, que es la dilatación de las pupilas como fenómeno de interés. Esto es muy importante saber, que nada, yo puedo, cuando tengo un acto masturbatorio, tengo un orgasmo, lógicamente un placer y liberación de endorfinas también, pero nada reemplaza a la sexualidad. Esto quiero marcar como mensaje final, la enorme diferencia entre sexo y sexualidad. Sexo es tener sexo, es tener orgasmo, es una masturbación, y puramente eso, quedó como una descarga fisiológica. Y sexualidad es sinónimo de comunicación cutánea, de comunicación visual, y no hay nada más lindo que lograr eso en la sexualidad, es lograr la mayor comunicación que podemos tener, que nos da mucho mejor respuesta y mucho mejor vínculo con nuestras parejas. Una gran frase para pasarle a nuestros hijos, ¿no? Que la sexualidad es comunicación. Sí. Que no pasa por los genitales solamente. Esa es la definición. Es decir, esto no quiere decir que no puedan tener otro tipo de sexualidad, y a veces es necesario que vayan pasando etapas madurativas, y lógicamente que no podemos renegar de los cambios, ¿no? De que hoy se vive una sexualidad muy genital, pero yo puedo ir en casamiento, puedo ir en camisa y corbata, pero puedo ir en camisa, saco y pantalón, todo al tono, y puedo ir al mismo y disfrutar de la misma manera. Esto quiere decir que uno tiene que vivir lo que le toca vivir, pero cuando alcanza el máximo grado de sexualidad, de comunicación,
es cuando se obtienen sobre todo mejores beneficios. La respuesta sexual, hoy encontramos mucha gente, sobre todo mujeres que no alcanzan el orgasmo, justamente porque evitamos los caminos lógicos de una mejor comunicación, que son todo esto que hemos hablado, ¿no? Siempre dice Juan Carlos Kuznetsov que, por ejemplo, el mayor órgano sexual de la mujer es su piel. Entonces es como si no exploramos una mujer, no la tocamos, no la acariciamos, y a veces rezongamos cuando no tiene un orgasmo, es porque minimizamos la sexualidad solamente al acto de la penetración. Bueno, Hugo, ¿cómo se puede poner en contacto con vos aquel que tenga alguna inquietud? ¿Las redes? Sí, las redes estamos, bueno, los invito a participar. La radio de acá es la radio FM FAN, que es 100.1 de San Martín de los Andes. 100.1 de San Martín de los Andes. Si alguien quiere escuchar al doctor Moviglia, estás los viernes a las 23 horas. Viernes a las 23 horas. Y también tenemos un Facebook de Sexo Consentido. Van a haber 2 S, una S en azul y otra en rojo, invertidas, que es nuestro Facebook del programa. Y también tengo mi página, que es www.hugomoviglia, con B corta, moviglia.com.ar, que ahí pueden leer todas estas cosas que estamos hablando, artículos, hay recetas afrodisíacas, hay algunos videos de algunos programas que hemos hecho de televisión, y sobre todo un lugar donde puedan volcar las preguntas. Lo que más nos enseña el doctor Kuznetsov es a tratar de, entre todo, informar, ¿no? Estamos acá para no ponernos en maestros, sino informar, porque vos fíjate, cuando a veces un paciente cae a la consulta buscando esa pastilla mágica, ese encuentro que me tengo que lograr, que mejorar, lo encontramos informándonos. Cuando le digo, mira, una mujer, su biología es así, su biología es emocionodependiente, si tu pareja tiene un problema en el día, su libido va a disminuir, que yo el deseo lo tengo que alimentar. Doctor, ¿y el Viagra? Y el Viagra es necesario, pero en pocos casos. Esto que no nos escuche nadie, ¿no? Pero en realidad la indicación es en muy escasos indicaciones tiene. Pero cuando tenemos una sociedad, como dije al principio, autoexigente, que no puedo fallar, encuentro chicos de 20 años que están tomando Viagra cuando realmente no lo necesitan de ninguna manera. ¿Y no es perjudicial para la salud? No, en realidad no. Es lógicamente perjudicial cuando cometemos errores, cuando he encontrado con chicos que toman 4 pastillas juntas, ¿no? Entonces, pero esto es también importante decir que una buena vida sexual generalmente se acompaña de una buena calidad de vida. Es como el deporte, ¿no? Si yo soy deportista, como bien, duermo bien, descanso bien, esto pasa lo mismo. Yo, si quiero tener una buena vida sexual, tengo que tener una buena comunicación, como dijimos, tener una vida sana. Acá se vincula la medicina con comer bien, porque con una pregunta lógica que es, doctor, llega una edad que ya se termina la sexualidad. No se termina nunca. Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre, que tiene 88 años y me anda pidiendo pastillitas y anda teniendo sexo con mi madre, y muy feliz de eso. Y eso es porque ha llegado a los 87 años, no tiene nada que ver la edad, pero si nosotros no cuidamos nuestra vida alimentaria y vida de estrés, yo tengo hipertensión, tengo diabetes, tomo medicación para dormir, tengo psicofármacos, y son todos factores que destruyen mi sexualidad. Yo, si tengo diabetes, si tengo hipertensión, y no hago una vida sedentaria, no hago actividad física, lógicamente, como si fuera una térmica, mi térmica sexual va a saltar seguramente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísima información, muy buena información para pensar, para seguir cambiando nuestras prácticas. Les agradezco a ustedes porque, bueno, me han llamado sabiendo que estaba por acá y que me sigan teniendo en cuenta. Esto es muy importante para mí y vuelvo a repetir, hablando de sexualidad, es un placer haber hablado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un gran abrazo para toda la gente del sur también. Bueno.